Daniela Zuluaga Acosta. La doctora Zuluaga es psicóloga de la Universidad Alexander von Humboldt, es máster en terapias de tercera generación de la Universidad de Valencia, es miembro de la Sociedad de Psicoterapia Formativa y trabaja en el Hospital Mental de Finlandia y en su consulta privada. Asimismo, tiene una labor docente también significativa, es profesora en diversas facultades de psicología. Bienvenida, doctora Zuluaga, siempre es un placer tenerte con nosotros y aprender de ti. Muchas gracias a ti por tu presentación siempre tan dadivosa, muchas gracias. Y muy lindas las diapositivas de la doctora María Alejandra, mejor dicho, entro yo con vergüenza a presentar las mías, pero lo voy a hacer con mucho amor. Y bueno, agradecerte a ti y a la Sociedad de Psicoterapia Formativa y a tu esposa también, que sé que forma parte de este entorno. Por la invitación, por el espacio y me siento como muy satisfecha y muy feliz de ver que todo el enfoque de este congreso va muy ligado como a la felicidad, a la motivación, como a todas esas vertientes positivas que es una pasión para mí. Tú me conoces bien y sabes que lo disfruto muchísimo, que me encanta, que me apasiona. Así que, bueno, pues la verdad que lo voy a disfrutar muchísimo. Les voy a hablar un poco sobre la felicidad y las terapias psicológicas de tercera generación y empiezo también como aclarando algo que alguna ponente ayer dijo, no recuerdo bien el nombre, y también dio como el significado o la descripción de lo que para la Organización Mundial de la Salud es la salud mental, haciendo énfasis en un estado de bienestar en el cual la persona no solamente es consciente de sus propias capacidades, sino que también puede afrontar las tensiones normales de la vida, trabajar de una forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Yo creo que todo esto va muy ligado con la felicidad, con la satisfacción y también como con el gozo de lo que hacemos. Por eso empiezan con un estado de bienestar y bienestar pues digamos que nos hace esa invitación a reflexionar sobre lo que nosotros entendemos por bienestar, que puede ser algo también muy subjetivo dependiendo de los gustos, intereses y particularidades de cada persona. Para las personas pues que de pronto no tienen un acercamiento con las terapias psicológicas de tercera generación, pues la psicología ha pasado por tres momentos importantes hasta ahora en la construcción y en el desarrollo. La primera ola es pues de toda la ola conductual, ¿cierto? Donde vemos a Pavlov y Skinner con sus experimentos pues de condicionamiento clásico y operante, donde inicialmente lo más importante era como el comportamiento, la conducta, y cómo a través de ciertos refuerzos, contingencias, castigos, pues podría llegar a moldearse la conducta de un animal o una persona. Para la segunda ola o el segundo momento llegaron los cognitivistas a decirnos pues que no solamente nos comportábamos, ¿cierto? Sino que también teníamos pensamientos y pues asimismo emociones. Ahí en este punto ya digamos que se empieza a hacer todas estas terapias cognitivo-conductuales como la reestructuración cognitiva y demás. Y ya en la tercera ola o estas llamadas terapias psicológicas de tercera generación, como su nombre lo indica, pues son unas terapias que surgen más o menos en el 90, 80, como lo es la psicología positiva, ¿cierto? Que apenas en el 2000 fue que Seligman fue a la APA y dijo pues como los factores claves, las descripciones para que fuera incluida como una de las nuevas psicoterapias, que me parece muy mágico que nosotros encontremos en nuestra región personas como el doctor Campos que se atreve a desarrollar una terapia como es la psicoterapia formativa, que bueno, además de eso pues tiene muchas publicaciones y demás que nos deja un gran legado y un conocimiento importantísimo. Dentro de estas terapias de tercera ola nosotros encontramos muchas, ¿cierto? La idea de estas actualizaciones no es suplir o eliminar lo que ya se ha venido construyendo, no, sino complementar. Entonces encontramos las terapias como la terapia de aceptación y compromiso, de activación conductual, dialéctico-conductual, el mindfulness, que en los últimos tiempos pues ha sido uno de los que ha demostrado mayor efectividad en los tratamientos como para la ansiedad, la depresión, estrés postraumático, etcétera, terapia analítico-funcional, psicología positiva.
nosotros lo entendemos como que además de trabajar los síntomas en base a las conductas y cogniciones, las terapias de tercera generación nos hacen un llamado a ser como más conscientes del sufrimiento emocional y no solamente a ese sufrimiento emocional interno, sino que nos dice también que ese sufrimiento emocional es una consecuencia de la relación que mantiene el ambiente y la persona o la persona con el ambiente que lo rodea. Es a partir de esta interacción. Entonces, despliega un poquito de pronto esa mirada que hasta este momento de esta segunda ola le habíamos dado muy intrapersonal a un plano más interpersonal, ¿no? Más global, más centrado en la persona. Para esta ocasión, pues yo voy a abordar de manera más profunda lo que es la psicología positiva y también de manera somera el mindfulness y quiero hacer una presentación un poco como experiencial, ¿cierto? Más que de pronto tan teórica, que evidentemente voy a abordar la teoría. ¿Y por qué lo quiero hacer así? Porque nosotros cuando hablamos en psicología y en investigación, en ciencia, lo vemos como una de las brechas más grandes que tiene la psicología, porque decimos que en la práctica, las personas que estamos de pronto dedicadas a la práctica, tenemos mucha información de primera mano que quizá muchas de las personas que están ligadas a la ciencia no la tienen. Entonces tenemos que intentar como complementar un poco esos caminos para que estemos en consonancia. Entonces lo voy a hacer más experiencial en la medida en la que voy a hablar un poco también de cómo llevo o he llevado algunos procesos psicoterapéuticos en mi consulta y también muy cualitativo, ¿cierto? No va a ser cuantitativo, pero también comentarles cuáles han sido de pronto esos logros terapéuticos que yo he visto aplicando este tipo de terapias en la consulta y bueno, también hacerles una invitación de pronto a los que no conozcan, que investiguen un poco más, que busquen, que se interesen y bueno, hasta como interesarse en realizar psicoterapia enfocada desde estos planos. Entonces, para Seligman, la felicidad tiene como una ecuación de tres aspectos importantes. Una, habla de la predisposición genética. Dos, las circunstancias de la vida. Y tres, los factores bajo el control personal. A mí esta última circunstancia pues me llama mucho la atención porque el doctor Campos ha venido durante su ponencia haciendo como énfasis en el concepto de paciente y consultante y es algo que yo siempre aclaro y me gusta hacer ese énfasis porque siento que nos asume, nos da esa responsabilidad como consultantes y también de pronto dejar claro en la terapia la responsabilidad que tiene la persona durante el proceso, que no es solamente el terapeuta el encargado del éxito de la terapia. Entonces hay muchas cosas que nosotros tenemos el control personal, pero que a veces es mucho más fácil para nosotros desligarnos de eso y desplazar las responsabilidades. Eh, ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer con la psicología positiva? Pues nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de fortalecer intencionalmente esa idea de experimentar y maximizar las emociones positivas. Esto trae un sinfín de consecuencias maravillosas que también las mencionaba el doctor Mauricio de Siena ahora en su ponencia de cuáles son los beneficios y pues los más generales es que mejora la salud física, emocional y social, no solamente como al momento de la intervención, sino también de manera preventiva, porque sirve como barrera para esos trastornos psicológicos y además también influye bastante en la capacidad de recuperación, ¿cierto? También promueve como que ese pronóstico se mantenga. Entonces, ¿cuál es la primera premisa con la que nos tenemos que quedar? Es que las emociones positivas son susceptibles de ser generadas. Y a mí en el plano terapéutico me parece muy confrontativo que en las sesiones, cuando llegan las personas de pronto con síntomas crónicos de depresión, ellos empiezan a verbalizar un discurso muy con tendencias negativas y el discurso se vuelve monotemático y todo el tiempo, que yo creo que no son tan realmente conscientes de cómo son sus discursos. Entonces, hay un momento de inflexión en la terapia donde empiezan como a tener una mejoría de sus síntomas y empiezan a decir, es que me siento raro, no sé por qué me siento así, ¿cierto? Me siento bien, pero no sé cuándo va a terminar, no sé cuánto va a durar, no sé por qué me siento así. Entonces yo digo, ¿en qué momento nosotros
normalizamos tanto los síntomas negativos, la depresión, la tristeza, el llanto, la fatiga, que cuando nos sentimos bien eso es lo que es raro, eso es lo que no es la normalidad. Y entonces es confrontar sobre esa primera impresión y es, bueno, para ti entonces, ¿qué es normal? ¿Es normal sentirte mal? Porque entonces viene siendo raro sentirse bien. Deberías empezar a acostumbrarte a sentirte bien. Y esto es una de las cosas como que inyecta la psicología positiva y es a tratar de equilibrar un poco ese discurso. Así pues, el bienestar psicológico tiene como unas específicas situaciones que nos pueden ayudar como a orientar. La primera es que pues nosotros deberíamos tener una apreciación positiva de nosotros mismos. Dos, tener la capacidad de manejar de forma efectiva el medio y la propia vida, porque con lo que empecé, que las terapias de tercera generación y la psicología positiva también se centra en esa interacción de la persona y el ambiente y cómo manejamos esa interacción, la calidad de los vínculos personales, que como bien lo hemos dicho, pues la interacción social, como lo decía el doctor Mauricio de Siena, todas esas son actividades de flow. El flow es un término utilizado en la psicología positiva para hablar sobre el confort, sobre fluir, sobre estar como en ánimo, en actitud, en buena disposición para hacer las cosas y en sentir también satisfacción. La creencia de que la vida tiene propósito y significado, también lo mencionaba con respecto al proyecto de vida, ¿cierto? Eso es uno de los factores de la depresión, que si nosotros no tenemos un propósito y un significado, pues no podemos percibir el futuro, ni el presente, ni a mí mismo como positivo o con significado. También el sentimiento y la intención constante de ir creciendo y desarrollándonos y pues tener autodeterminación. Esto es lo que nos llevaría a nosotros a experimentar un bienestar psicológico. Entonces así, Seligman nos dice que las emociones positivas pues también están ubicadas como en esos tres aspectos. Mira que Beck es el que propone la teoría sobre la depresión, de que la persona experimenta la depresión cuando se percibe negativamente a sí mismo, a los demás o a su presente y al futuro. Entonces Seligman aquí nos ubica que nosotros también podemos tener emociones positivas que no necesariamente tienen que estar interrelacionadas, pero que se pueden centrar en el futuro, en el presente o en el pasado. Entonces, tenemos unas emociones específicas con respecto al futuro que se basan en el optimismo, en la esperanza, en la fe, la confianza. En las del presente, entonces tendrían que ser la alegría, la tranquilidad, el entusiasmo, euforia, placer, flow, experiencia óptima, que también tiene que ver con la felicidad o el interés intrínseco dentro de la motivación intrínseca de nosotros estar disfrutando la actividad que estamos realizando. Y sobre el pasado, las emociones de satisfacción, de la complacencia, de la realización personal, el orgullo y la serenidad. Nosotros también en la terapia nos damos cuenta que muchos no sabemos identificar nuestras emociones y más allá de eso es que ni siquiera sabemos cuáles son las emociones. Yo siempre que pregunto en la sesión al iniciar, ¿cómo estás? Bien, bien, pero es que bien no es una emoción. Ah, pues normal, pero es que normal tampoco es una emoción. Ah, mal, pues que mal tampoco es una emoción. Entonces desde ahí yo digo, bueno, realmente sí conocemos las emociones y cuando se van a investigar se dan cuenta que hay emociones primarias, secundarias y demás, o nosotros sabíamos que todas estas emociones estaban ligadas a la felicidad y cuando nosotros queremos decir cómo nos sentimos, podemos recordar alguna de estas para decir cómo nos sentimos. Y también es importante conocerlas porque así mismo podemos alimentar nuestro discurso y ese discurso nos genera satisfacción y va a aumentar nuestra sensación de felicidad, de confort, de bienestar. Hay otra cosa entonces que se desprende de la psicología positiva y es la psicoterapia positiva, que es un enfoque pues obviamente basado en los principios de la psicología positiva. La psicoterapia positiva tiene tres suposiciones básicas sobre la naturaleza y es que el bienestar y la psicopatología pues no residen como tal en su totalidad dentro de los clientes, sino también de la derivación que ya les he hablado del ambiente, la interacción con el ambiente. Dos, que la mejora de los síntomas no engendrará como tal el bienestar, ¿cierto? Pero sí el que nosotros trabajemos sobre nuestras fortalezas del carácter y sobre nuestros valores puede hacer que nuestra vida sea más satisfactoria y puede hacer
que la recurrencia de los síntomas sea más disminuida o leve. Porque, ¿qué pasa? El hecho de que nosotros experimentemos bienestar y felicidad no quiere decir que no experimentemos emociones negativas. Y eso de pronto ha sido ahora muy juzgado también, como no sé si han visto artículos o algo así, quería citar alguno también, pero dije, bueno, sé enredar mucho el cuento y es como que la felicidad tóxica, como el extremo de la felicidad y cómo nos han vendido ahora una cultura de que la felicidad y cómo eso también puede llegar a hacernos daño. Es que la psicología positiva y la psicoterapia positiva nunca dice que rechacemos las emociones negativas, para nada, eso es un error y de pronto es una creencia errónea que comparten actualmente disfuncional sobre la psicología positiva. Y lo final es, y eso también me parece muy lindo de resaltar de la psicoterapia formativa que propone el doctor Campos, y es esa relación con el paciente. Él habla mucho de esa transformación con la relación con el paciente y que entre más nosotros tengamos ese vínculo terapéutico natural, ¿cierto? No tan distante como se proponía de pronto en un principio con las terapias psicodinámicas, psicoanalíticas, sino entre más cercano, manejando obviamente el rol pues de terapeuta, nos puede llegar a formar también esas emociones y experiencias positivas en las personas. Así pues, entonces, ese enfoque convencional con el que nosotros estamos acostumbrados a trabajar la psicoterapia, que pues obviamente tiene un sentido y una razón, pero también es reflexionar hasta este punto y es que nosotros para trabajar el trauma y el malestar y los trastornos mentales siempre nos enfocamos es en eso, en el trauma, en las emociones negativas, en las emociones displacenteras, pero descuidábamos mucho de ese sentido también de la psicología y es de potenciar al ser humano, de sacar sus aspectos positivos. Y aquí no es que rechacemos desde la psicología positiva la forma en la que convencionalmente se realizan las psicoterapias, no. Antes la psicología positiva tiene que llegar en un momento específico de la vivencia de la patología del paciente, porque si hay patologías que tienen síntomas muy graves o moderados, pues primero hay que tratarlos con otro tipo de terapias como las convencionales para poder dejar a una persona en un estado en el que podamos ya empezar a potenciar como sus habilidades, sus fortalezas y sus valores. Pero entonces es una mirada de dejar de patologizar a la persona, de ver el trauma, de ver lo negativo, a mirar hacia el otro lado y ver, bueno, todo lo positivo, a través de lo positivo también se puede sanar, también se puede recuperar y reelaborar o resignificar. Entonces la psicoterapia positiva se puede dividir como en tres fases importantes. En la primera fase es donde nosotros exploramos como eso que les decía de empezar a trabajar un relato equilibrado de la persona entre las experiencias negativas que ha tenido, pero también en la exploración de sus fortalezas personales. Nosotros vemos muy ligado a eso de los trastornos mentales, la baja autoestima, el bajo autoconcepto, la valía personal, y también es muy reforzado a través del discurso, ¿cierto? Se llaman refuerzos verbales, entonces tenemos que modificar esos refuerzos verbales y hacer que haya ese equilibrio. En la fase intermedia lo que se pretende es cultivar esas emociones positivas y adaptativas frente a los recuerdos negativos porque siguen existiendo, ¿cierto? Por ahí es cuando le damos una mirada de resignificar los hechos. Y en la fase final, pues ya hacemos nosotros el fomento de ejercicios o de actividades que nos permitan relaciones positivas, de significado y de propósito. Igual es algo transversal que a lo largo de la psicoterapia positiva, pues nosotros logremos equilibrar como esas dos cosas entre lo positivo y lo negativo. Miren que nunca hablamos de eliminar, ¿cierto? Que de pronto eso es una de las cosas que nos trae las terapias de tercera generación y es que nosotros no hablamos de eliminar los síntomas porque venderle a una persona que llegue a la sesión, tú te vas a ir de ceros, o sea, vas a eliminar por completo tu ansiedad y tu depresión. Decimos que de pronto es una meta que puede desmotivar a la persona al no sentir que lo cumple por completo. En cambio, decirle como tú tienes unos síntomas, te vamos a enseñar cuáles son esos síntomas y cómo empezar a manejarlos y a disminuirlos, pues se dice que es una meta más realista, ¿no? Entonces, por eso tratamos es de manejar los síntomas, no de eliminarlos. La psicoterapia positiva, como muchas terapias, imagino yo, tienen protocolos adaptables porque sabemos que con base a la ideografía del paciente o del consultante, pues también debemos adaptar como cuáles son las estrategias que más se alinean a la persona respetando sus creencias, sus valores, sus principios, como lo decía ahorita el doctor Campos.
En general, el objetivo de la psicoterapia positiva es ayudar a los clientes en que esa narrativa que encapsula todas esas complejidades de lo negativo, del déficit, de la desesperación, de la insatisfacción, pues vaya tomando un giro hacia las fortalezas. ¿Por qué? Porque nos convertimos en un discurso rígido que es inflexible, y uno en la terapia se da cuenta que realmente no es un trabajo fácil. Y yo siempre les digo a mis consultantes que eso es un entrenamiento, o sea, no es que uno vaya a la terapia y uno hizo magia con la varita mágica y se alivió, no. Eso es un entrenamiento como tú entrenas otra parte del cuerpo. Si tú vas al gimnasio y quieres sacar músculos, tú tienes que entrenar y hacer un montón de cosas. Si tú lo dejas de hacer y dejas de asistir al gimnasio, se te van los músculos. Lo mismo pasa con esto pasa porque tú lo entrenas, porque todo el tiempo estás alerta y consciente de cuáles son esas narrativas negativas y cómo las puedes ir transformando, buscando esas fortalezas. Yo les explico que es como si tú en el cerebro tuvieras una regla y la regla estuviera hasta aquí llena de lo negativo y solamente este pedacito de lo positivo. Y no existe una pastilla mágica que te cambie la forma de pensar, ni una cirugía que te abra la cabeza y te saque esos pensamientos negativos y te ponga los positivos. No, es un trabajo, y ahí vuelvo con la responsabilidad de que nosotros asumamos esa susceptibilidad de generar las emociones positivas. Entonces, de ir ganando terreno y que las cogniciones o la forma de pensar vaya acostumbrándose a lo positivo nuevamente, ¿no? Entonces, es importante destacar nuevamente que desde sus inicios la psicología positiva no ha tenido como finalidad como desplazar todos los principios de la psicología tradicional, no, ni tampoco de entender los trastornos mentales, ni de validar las emociones negativas, no, sino una psicología más equilibrada, ¿cierto? Con una visión más positiva, que no solamente se centra en esas dificultades, sino también en las fortalezas que tienen las personas que tienen muchos recursos, y que es de hacerles dar cuenta, de hacerlos valorar esos recursos que tienen. Entonces, bueno, frente a esto, se han hecho múltiples estudios para validar como el impacto de la psicología positiva, y aquí se hizo un estudio en un grupo de 65 personas con enfermedades neuromusculares, elevando los efectos de una intervención en gratitud a lo largo de 21 días. Durante esos 21 días, pues bueno, se comparó con un grupo control que no recibió ninguna intervención a ver cuáles eran los logros o los avances que habían tenido con la intervención. Y realmente el grupo que hizo el ejercicio de la gratitud experimentaron un aumento en el nivel de afecto positivo, y miren aquí cómo lo presentan: un aumento del afecto positivo e incluso una reducción de los niveles de afecto negativo. Entonces, ahí que nos dicen que no siempre se reducen los afectos negativos, pero si yo incremento el afecto positivo, pues es ganancia. Frente al estigma que hay para acceder a los servicios de salud mental, la psicología también nos dice: si usted va a terapia, tiene una ganancia, sea del 5, del 10, del 50, del 70, del 80%, ojalá fuera el 100. Pero si usted no asiste a terapia, es cero. Entonces, ¿por qué no hacerlo si igual va a obtener una ganancia? Lo mismo pasa con esto. Si tienes afectos positivos, pues estás tratando de equilibrar la balanza y de reducir el malestar, de reducir el dolor. Hay muchas fortalezas psicológicas, son 24 fortalezas psicológicas. Estas son algunas como de las más comunes, ¿cierto? Aquí están las 24 fortalezas psicológicas. La idea de la psicología positiva y de la psicoterapia positiva es identificar cuáles son tus fortalezas psicológicas y no trabajar sobre las que tienes disminuidas o tienes menos, no, sobre tus fortalezas, al menos las 5 primeras, tratar de potenciarlas más. ¿Cómo se hace? Hay un modelo de psicoterapia positiva, y ese modelo tiene como unos pasos. Aquí hay algunos que se los voy a comentar. Y lo primero que nosotros hacemos al ingresar a una psicoterapia positiva, pues es esa identificación de esa falta de recursos positivos. Entonces hay ejercicios puntuales que me gustaría, pues, que en algún momento a nivel individual ustedes, si les interesa alguno, puedan hacerlo, ¿cierto? Que lo puedan llevar a la acción también de manera individual. Ojalá fuera en terapia, maravilloso, pero si no, también hay cosas que podemos hacer nosotros mismos para aumentar esa felicidad o ese bienestar. Entonces el ejercicio es empezar a introducir a las personas a un relato positivo. Entonces se les pide que en una página, en una hoja de blog, escriban una historia de la vida real, porque siempre es como el relato de las experiencias negativas. Entonces, que relaten una experiencia de la vida real, pero que hayan vivido en positivo. Alguna experiencia positiva en la vida has tenido que tener. En segundo lugar, medir las fortalezas del carácter. Nosotros ahí dentro de las fortalezas del carácter hay una página que a mí me gusta, que guardé acá el enlace para podérselas compartir,
que si ustedes la pueden encontrar, ustedes ahí enganchan, pueden entrar, gracias María Alejandra, estaba leyendo tu comentario, muchas gracias. En ese enlace ustedes entran a una página que tiene muchos cuestionarios que uno puede desarrollar, uno simplemente ingresa, crea un usuario y puede desarrollar una, ahí está la prueba de las 24 fortalezas, son una prueba larguita como de 400, 500 preguntas, pero uno la resuelve y el cuestionario le arroja al final cuáles son sus 5 fortalezas. Entonces, qué bueno que nosotros identifiquemos también nuestras fortalezas, porque ni siquiera eso siento que lo tenemos claro. En el proceso de conocernos y descubrirnos estamos muy lejos. Yo siempre tengo la queja que en el colegio nos enseñan una infinidad de cosas y en la vida y todo, pero en muy pocos ambientes y espacios, aunque eso está cambiando y está mejorando, pero todavía no lo suficiente, no nos invitan a hacernos responsables de ese aprendizaje emocional, responsables las personas que se interesan por leer, por buscar, por ir a terapia, que no es malo, es súper positivo conocerse, así que ahí les dejo esa invitación. Después de identificar las fortalezas, es también como identificar cuáles son las cosas que nosotros podemos hacer para seguir incrementándolas, pero no como, sí, voy a mejorar mi trabajo en equipo, pero ¿cómo? Tienen que ser objetivos medibles, alcanzables, realizables. Una de esas cosas que nosotros podemos hacer, ese ejercicio me gusta muchísimo, me gusta muchísimo. Se llama el diario como de la gratitud o de la felicidad, y es escribir cada noche antes de dormir 3 cosas buenas que te hayan pasado el día, o 3 cosas por las que tengas que agradecer, o 3 cosas que te hayan hecho feliz. Hace poco lo hice con un paciente que tiene una depresión crónica y que muchas consultas todo el tiempo era negativo, y lo hicimos el ejercicio, y por casi que primera vez en mucho tiempo me hablaba de cosas positivas, y yo decía, entonces te das cuenta que sí puedes también experimentar esa emoción, porque es como si estuvieran negados a la emoción positiva, y no es así, eso es algo que está cognitivamente y racionalmente implantado. Entonces, así como eso, mucho el bien contra el mal, que es empezar a equilibrar esa balanza, ¿cierto? De empezar a hablar sobre los recuerdos, sí, del papel negativo, pero también de esos que perpetúan a través del tiempo, y cómo nosotros podemos enfocarnos en esos sentimientos negativos. Bueno, descríbeme en una hoja cuáles sentimientos de ira tienes, qué es la ira, qué es la amargura, y experiencias que hayas tenido con esas emociones, pero después entonces le damos ese equilibrio con el perdón, que es transformar ese punto 4, o sea, las cosas que dijimos de ira, de amargura, de rabia, y es escribir una carta, en pensar en alguien que le haya hecho a uno daño, y es escribir una carta como diciéndole todas las cosas que le generó ira, pero no puedes pasar a la carta del perdón. Si tú estás escribiendo la carta del perdón y todavía sientes rabia, entonces tienes que seguir en la carta del enojo hasta que lo saques todo, y que sientas que realmente en la carta del perdón puedes hacerlo sin emociones de ira, de enojo, de amargura. La gratitud, pues bueno, se discuten de nuevo como todas esas experiencias que ya hemos vivido hasta acá, que sí ha podido experimentar emociones positivas, los recuerdos positivos, que es lo mismo que se hace como en la terapia de verificación, ¿cierto? Los beneficios de la terapia y asimismo los obstáculos para poder abordarlos. Acá hay una cosita que me gusta mucho, que es el satisficing, bueno, no sé cómo se pronunciará, ustedes me ayudarán con eso, versus la maximización. Y ahí es cuando yo tomaba ahorita el tema de las personas que dicen que hay una felicidad tóxica. Claro, porque hay una cuestión ya de maximizar las emociones y de idealizarlo a un punto que realmente a veces es inalcanzable. Entonces nosotros debemos plantearnos metas satisfactorias, que sean alcanzables pero que no se vuelen, porque entonces ya nos va a dar displacer. Esa es la otra vertiente que sí puede ser como quemarnos un poco ahí de tanta esperanza, optimismo, felicidad. De hablar sobre cuáles opciones o experiencias de vida negativas tuviste, pero cuáles también positivas tuviste. Y bueno, así como muchas otras actividades, buscar compartir más con las personas, con relaciones significativas. Hubo también otro estudio que se hizo a nivel virtual, y era una encuesta a personas que les decían como que le daba más felicidad y más satisfacción. Entonces habían actividades pasivas y actividades de flow o de actividad. Entonces las pasivas eran como dormir, ver televisión, ver una película, algo así que no requiera como de tanta energía. Y habían otras actividades como salir a dar un paseo, a tomar un café, a montar en bicicleta, a ir a un centro comercial, y
las personas al final, aunque sabían que las actividades de flow daban más placer, votaban porque preferían hacer las actividades pasivas. Eso quiere decir que nosotros, y esa es una paradoja de la felicidad, porque si sabemos, porque no estamos haciendo lo que sabemos que nos hace felices, o sea, porque no lo hacemos, porque no nos activamos, porque tenemos tanta pereza con nosotros mismos de asumir esa responsabilidad y de ser proactivos. Al final se dieron cuenta que esas actividades pasivas dan placer inmediato, como una satisfacción inmediata, pero de duración corta. En cambio, si tú tienes actividades de flow, eso sí va a significar algo duradero, va a ser una felicidad que va a quedar en el recuerdo. Así que bueno, esa es como una de las invitaciones y es preguntarnos qué estamos haciendo nosotros por nuestra salud mental, qué estamos haciendo y si nos quejamos tanto también, bueno, es de hacernos responsable de todas esas cosas, porque las personas que experimentan mayor felicidad en su vida pueden vivir más años, a los que queremos vivir hartos años, entonces tenemos que ser muy felices. Que también la variable pues de la felicidad se encuentra asociada con esa longevidad de manera positiva, que las personas que son más felices tienen más resistencia al dolor y son en general más sanas. Y oiga esto, que esto también nos interesa, las personas más felices logran mejores ingresos. Entonces, pues bueno, aquí también les tengo otros dos enlaces. Este es un libro súper bueno que tiene actividades prácticas de psicología, de psicoterapia positiva. Aquí es un libro que tiene infinidad de cosas que puede uno hacer que duran 1 minuto, que duran 5 minutos, 10 minutos. Es un libro buenísimo, se los comparto. Ojalá que lo puedan revisar, que puedan revisar los ejercicios y hacerlos o compartírselo a personas que ustedes también quieran que sean felices. La meditación también la recomiendo muchísimo, la he practicado mucho por el tiempo, no creo que pueda seguir, que ya sigue el otro ponente, pero también ha tenido resultados muy positivos en la psicoterapia que yo he desarrollado. He hecho ejercicios de, pues todavía no, lo estoy pensando en cuantificar, todavía lo estoy haciendo de manera como muy psicoterapéutica, y es que yo les aplico instrumentos psicológicos para medir la depresión y la ansiedad al principio de la psicoterapia y despliego una técnica del mindfulness, que es una técnica de terapia de tercera generación, mindfulness aplicado a la psicoterapia, que son meditaciones para principiantes cortas de 10 a 15 minutos. En internet hay muchísimas, hay una de Joe Dispenza, hay de Deepak Chopra y muchos que son como retos de 21 días, y esas meditaciones traen unas tareas específicas que uno puede trabajar también, como cuáles son las personas que te han influido de manera positiva en tu vida, cuáles son las que te han hecho daño, y bueno, ahí vas trabajando un montón de cosas y al final vuelvo a aplicar los instrumentos y realmente las personas tienen experiencias muy positivas. La mayoría, hay personas que obviamente no se adhieren al ejercicio porque de pronto no es de su gusto, no es de su interés, y bueno, de eso forma parte también el ejercicio terapéutico, de buscar lo que se ajuste a las personas, pero con muchas, o sea, ya llevo por ahí que, no sé, unos 3 años, 2 años aplicándolo y he tenido experiencias muy, muy lindas en ese ejercicio, así que bueno, les invito a que puedan aplicarlo y bueno, espero que todo esto les haya servido, que se queden con algo de lo que les acabo de compartir. Y bueno, gracias al doctor Campos y a toda la psicoterapia formativa por los aprendizajes que nos da. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, doctora Zuluaga. Excelente ponencia, como siempre. Uno en realidad no para de aprender. Eres una fuente inagotable, eso es maravilloso. Gracias, muchas Muchas gracias. gracias a ti. Genial, gracias. Y ahora entonces, para finalizar nuestro congreso, es un gusto presentarles al doctor Julián Cubillos.